Buenos días. Vamos a seguir hablando sobre las medidas contra los bulos, la desinformación, los pseudomedios y todo lo demás. El presidente Sánchez, que ha ido a Naciones Unidas, pues junto con Lula, pues han conseguido organizar un acto sobre bulos y amenazas a la democracia en la propia sede de la ONU. El presidente, que viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, centra su agenda en la lucha contra la desinformación, la guerra en Gaza y el feminismo. Esto, que debería ser para todos motivo de aprobación, parece ser que para el PP no, porque eso es para ellos como una censura. Una censura que ellos ya habían aprobado en el Parlamento Europeo. Pero en cuanto se llega aquí para coger ese reglamento aprobado en el Parlamento Europeo y pasarlo a una ley española, pues entonces ya no, entonces eso ya es censura. Vamos a ver, volvamos al asunto de los bulos y de las medidas profilácticas que se están debatiendo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en enero que la desinformación es el problema más grave al que se enfrenta la comunidad empresarial mundial por encima de la guerra o el cambio climático. Quizá exagero un poco o mucho, pero lo que está claro es que plantear este tema en España provoca que el Pepe Bosch empiece a sufrir palpitaciones y le entren diarreas y solo vea Venezuelas por todas partes. De vez en cuando también ve algo de ETA, pero normalmente es cagarrinas Venezuelas. En 2020, Moncloa publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden llamada Procedimiento de Actuación contra la Desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, cumpliendo instrucciones de la Comisión Europea para la lucha contra la desinformación de origen extranjero. Hablamos de 2020, estamos en 2024. Lo que viene a ser, pensando en los rusos, la que se armó el PP a través de Pablo Casado, El Mundo, ABC y La Razón empezaron a clamar que eso era orwelliano, que llegaba el Ministerio de la Verdad y cosas peores. Por eso, ahora no es extraño que, después de que el gobierno haya presentado las líneas maestras del llamado Plan de Regeneración, Feijóo haya dicho que esto ya es casi una dictadura. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. Resulta que este miércoles estuvo en Madrid el comisario de Justicia de la Unión Europea, el miércoles pasado, el liberal Didier Reynders, y dijo que el plan de Moncloa va en la dirección correcta. A falta de conocer los detalles concretos, va a ser que los liberales chavistas de la Comisión Europea están metidos en una conspiración para aumentar el número de dictaduras en la Unión Europea. Esto es ironía y cachondeo. ¿Servirá para algo el amplio paquete de medidas adelantado por el gobierno? Quizá, en el caso de las reformas prometidas de la Ley de Secretos Oficiales y la Ley Mordaza, dos asuntos en los que no hubo consenso en la anterior legislatura y que ahora también será difícil conseguir, sobre cómo influir en la conducta de los medios de comunicación más allá de lo que dicta el Código Penal. Hay que ser realista, es decir, escéptico. Hay tantas posibilidades de eliminar la mentira de los medios de comunicación como de suprimirla en la sociedad o en la misma política. Por eso, gente con dos dedos de frente y que piensa, no pueden dejar de estar en las redes machacando la verdad. El gobierno anunció una reforma del Código Penal para que el derecho de rectificación sea más efectivo. Es típico de los políticos pensar que sus declaraciones públicas siempre tienen más peso que lo que digan los medios. Eso puede ser cierto en el caso de sus votantes, no de todo el mundo. En todo caso, los medios deben hacerse responsables de sus contenidos, con lo que malamente pueden oponerse a algo así. Lo mismo en el caso de la transparencia, la identificación de sus propietarios y la publicidad institucional que reciben. ¿Quién les paga para que estén mintiendo y manipulando constantemente? ¿Y qué cantidad es la que les paga? Claro, esto al PP, que una de sus patas de la mafia se quede con el culo al aire, pues no le gusta. El PP es, como mínimo, incoherente con lo que ha defendido Bruselas. La mayoría de las medidas aparecen en el reglamento de medios de comunicación que el Partido Popular Europeo aprobó en el Parlamento Europeo. En fin, hay una frase de ese reglamento que suena similar a lo que plantea el gobierno español. Es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza
a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Para muchos votantes de izquierda todo esto no es suficiente. El gobierno habla mucho de pseudomedios sostenidos con la publicidad de gobiernos del PP. En una entrevista con este afán, Óscar López dijo saber quiénes son fachosferas. Son todos aquellos grupos de medios y pseudomedios que jamás aplican el derecho de rectificación, que jamás contrastan una información y que difunden bulos a sabiendas. Los hay, claro que los hay, y muchos. Lo sé por experiencia científica, empírica y contrastable. Esto no sirve mucho si luego no se dicen cuáles son. No voy a poner los nombres, ya se verá. Pero dar un ejemplo que no tiene que ver con chiringuitos digitales de escasa difusión, cabeceras importantes de la prensa publicaron desde 2016 informaciones falsas sobre la financiación de Podemos. Y esos artículos fueron citados en programas de Antena 3 y La Sexta. En el diario.es desmontaron algunas de esas operaciones políticas promovidas desde el Ministerio del Interior del gobierno de Rajoy. La primera información sobre la campaña contra los independentistas catalanes se publicó en 2014, hace 10 años, nada más y nada menos. Luego hay situaciones que son delirantes. En el programa de Telecinco, La Mirada Crítica, hablaron de las propuestas del gobierno en una tertulia en la que Ana Terradillos había invitado a participar a Eduardo Inda y a Pedro J. Ramírez, arquitecto de la mayor teoría de la conspiración promovida por un medio en España, la que tuvo que ver con el atentado del 11M. No hay leyes que puedan impedir este nivel de descaro. ¿Cómo se le ocurre a esta llevar para hablar de desinformación y de bulos a Eduardo Inda y a Pedro J. Ramírez? Como no sea para que ellos lo certifiquen, que son los autores de bulos, mentiras, manipulaciones y tergiversaciones en los medios en los que están. En fin, no es difícil saber quiénes son los que mienten, manipulan y tergiversan a favor del PP, que son los que tienen las rodilleras de acero inoxidable desde hace 40 años. Chicos, chicas, hasta mañana, que tengáis buen día.